Ok, chicos, buenas noches. Los que no nos hemos saludado, tomaremos listita. Somos bien poquitos, ¿no? ¿Por qué seremos tan poquitos? A ver, Ariel Arauco, Presente, doctora, buenas noches. Nora Arielito, Marco Barrientos, Buenas noches, doctora. Marquito, Hugo Crespo, Doctor, buenas noches. Hernán, sí, Mari Durán, Buenas noches, doctora. hola Franklin Flores, no está, Nelson Flores, Presente, doctora, buenas noches. Nerola, Miguel Flores, Vivian Mairana, Rafaela Montesinos. Doctorita, buenas noches. Hola, Rafaelita. Giovanna Panoso. Gabriel Romero. Ok, pero aquí en pantalla veo a Vivian. Vivian, ¿estás? Doctora, muy buenas noches. Recién he podido arreglar el tema de mi inscripción, así que recién me estoy incorporando, doctora. Buenas noches. ¿Qué hacemos, Vivian? Ya hemos dado 2 trabajos prácticos, ya hemos tomado un parcial. ¿Qué hacemos? Es que yo he tenido algunos problemas, doctora, por el tema de mi inscripción y recién me han habilitado hoy para sistemas. Ah, ya, es bromita. Te quería preocupar. ¿Te has preocupado? Sí, doctora, mucho, no quiero perder los dos trabajos. No, no hemos hecho nada. Ese es nuestro problema, más bien. Ah, Que no bueno, hemos hecho. doctora, entonces mi alma va a volver al cuerpo. Que vuelva, que vuelva. Por favor, era una bromita. Sí, te cuento Doctora, que ¿me no. escucha? Hola, David. ¿En qué Por andas, David? favor, De doctora, nuevo en la con lista. tus... Ah, ya, a ver, David. David, David, ¿cómo te apellidas, David? Flores, pero te he dicho, ¿estás bien o no? David Flores. Ah, no, tienes razón. David Nelson Flores. David Franklin. Ok, no Sí, te doctor. preocupes. Gracias. No te preocupes, no te preocupes, te tengo. Ok, la Vivian vive. Entonces todos les vamos a recibir a la Vivian. No ha podido venir antes, le vamos a ayudar esta vez. Ya no te vas a chachar, ¿no ve? No, doctorita, ya no me voy a chachar, seré consciente. Promesa, ¿verdad? Sí, doctora. Ok. Entonces, vamos a hacer como si estuvieras, ¿ya? Como si hubieras estado. A ver, la Jovi sí no ha venido. Ok. ¿Les parece si tratamos de... Pucha, tenemos que, como sea, ver eso de teoría del delito que estábamos, pero avanzar mucho más rapidito. ¿Se acuerdan que estábamos ahí? Y ver algunas dudas de la evaluación, queridos chicos, y ya entrar a materia. No podemos verla no podemos avisarla tan a detalle como hubiéramos querido. Entonces, solo algunas dudas de la evaluación les pido para poder salvar. No sé si están de acuerdo, porque si no entramos a materia, vamos a morir. Los escucho, ¿qué dicen mientras busco nuestra evaluación? O no dicen nada. Nada, entonces voy a agarrar nomás. A ver. Ya, entonces como están viendo en pantalla, retomamos de acá, estamos bien, ¿no ves? Se están ubicando lo que estamos haciendo, repasando un poquito teoría del delito, de forma muy general, es cierto, de forma muy genérica, mm, pero la verdad es que yo pienso de la forma más, por lo menos básica, mínima, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que nos hemos acordado que el delito, en realidad, como ustedes van a definir por toda su vida el delito,
es decir, hablar de que es una acción típica antijurídica culpable y punible, corresponden exactamente a los filtros, ¿no? Con los que está compuesta la teoría del delito, ¿se acuerdan? Y lo que sería más correcto o correctamente decir es que más bien la teoría del delito, tal como ha sido configurada, nos permite hablar de una definición de delito, ¿no ve? Porque en realidad ese es el orden, ¿no? De creación. Entonces hemos hablado de acción, hemos recordado que tiene que ser exterior, tiene que ser voluntaria. Aquí en el cuadrito nos sirve este cuadrito para acordarnos que primero tenemos que identificar la acción, después nos tenemos que preguntar si hay causas de exclusión. ¿Se acuerdan? Las causas de exclusión más importantes que se manejan en nuestra legislación de una forma mucho más recurrente, si ustedes quieren, es un estado de inconsciencia, ¿no ve? El acto reflejo y una fuerza física irresistible. Y entonces acá habíamos dicho que sí, obviamente, digamos, tienen que acordarse ustedes que son causas de exclusión. Entonces, en otras palabras, estamos diciendo, a ver, para saber si hay acción, si tengo acción en un caso, ¿no ve? Por lo menos es la primera cosa que yo tengo que saber para llegar a realmente afirmar con fundamento que estoy ante un delito y no solo un hecho, digamos, es preguntarme si hay acción, ¿no ve? Entonces estas causas de exclusión nos permiten precisamente eso, por eso se llaman así. Es decir, nos vamos a preguntar si hay situaciones que pueden excluir a la acción. Estas situaciones, como les digo, en Bolivia, en nuestra normativa, más que todo son estado de inconsciencia, acto reflejo, fuerza física. Ustedes van a ver que caso fortuito en algunas otras legislaciones está bien específico. Eh, pero, perdón, por favor, mientras manejemos estas, estamos bien. Entonces, si no tenemos ninguna causa de exclusión, si no tenemos, como está acá, significa obviamente que tenemos acción. ¿Por qué? Porque no se ha excluido, se dan cuenta, no tengo ninguna causa de exclusión. Si no tengo, no he logrado excluir la acción, entonces tengo acción. Lógicamente al revés, si en algún momento se acuerdan de nuestros casitos que estábamos discutiendo, nosotros evidenciamos que la persona está o dormida o ha sufrido ha sido objeto, digamos, consecuencia de un acto reflejo, su conducta, o ha sido, perdón, víctima de una fuerza física irresistible, vamos a decir sí. Si para cualquiera de estas, es decir, si estamos ante cualquier situación que decimos sí hay una causa de justificación, el derecho nos pide como una preguntita más, como para cerciorarnos, como para hacer un doble check-in, ¿no ve? Decir, está bien, antes, pero que digas realmente que sí tienes acción, pregúntate algo más. Si la acción inmediatamente anterior era evitable. Ahora sí, si sigues respondiendo que sí, era evitable, ahí sí, sin duda alguna tienes acción. En cambio, si la acción inmediatamente anterior era evitable y tú respondes que no, o sea, que no era evitable, entonces no hay acción. Todos los filtros funcionan en base de confirmación. ¿A qué me refiero? Que solamente vamos a pasar al filtro de tipicidad, como tenemos aquí abajo, si logramos establecer que hay acción. Solamente vamos a lograr pasar al filtro de antijuricidad que tenemos ahí si logramos establecer tipicidad. Solamente vamos a poder entrar a hablar de culpabilidad si hemos afirmado que hay antijuridicidad y así. Por eso son filtros, por eso uno necesita de otro. Y obviamente funciona al revés. Si en algún momento no hay acción, no vamos a poder bajar, porque ya ahí se quedó, ahí se cerró la puerta, si ustedes quieren, porque no hay acción, no hay, ¿qué vamos a investigar? ¿Qué vamos a seguir preguntándonos si no tenemos ni siquiera acción? ¿Sí? Entonces, esa es la forma en la que funciona, ¿no? Entonces, estábamos, creo yo que hemos terminado, dígame si queda alguna duda de cómo funciona el tema de la acción. Si no, rápidamente hablemos de la tipicidad. En la tipicidad ustedes se acordarán que hay una objetiva y una subjetiva, ¿no ve? ¿Por qué? Porque lógicamente al momento de querer realmente ver si una relación, si una acción corresponde a un resultado y si realmente ese resultado ha sido querido, ¿no ve?
Eso necesitamos identificar la relación objetiva, por eso es entre acción y resultado. Y a su vez, obviamente, necesitamos descubrir qué intencionalidad hay. Por eso se discute dolo o culpa. Se dan cuenta que en muchos ejemplos que manejábamos el otro día, ustedes me decían, no, pero la persona, digamos, el chico del Prado, ¿no ve que le ha aplastado a la viejita? Decíamos, pero él no quería, o sea, la acción no le importa eso. Si bien decimos que es voluntaria, nos referimos más a que no es obligada, ¿se dan cuenta? Que es diferente a decir yo quería. Entonces, por eso es que en acción ustedes o lo que equivale a decir nunca tiene que ser una primera pregunta o respuesta de parte suya, decir, quería, que no quería, era sin querer. Esa intencionalidad se discute a nivel de tipicidad subjetiva, chicos. Y realmente cuando yo les digo se discute a tal nivel, sí tiene connotaciones, no significa que bueno, pero está diciendo que vamos a hablar más tarde, ¿no? Da lo mismo. No, porque como les digo, si yo discutiera dolo en acción, digamos, imagínense, no llegaríamos nunca a tipicidad, ¿no ve? Porque son filtros, entonces sí importa muchísimo qué cosa discuten en qué filtro. Y sí importa que sean lo más ordenados posibles y que no sucumban a esa tentación, no ve, a la clásica tentación de escuchar algún delito o alguna, en realidad algún hecho, ¿no ve? Y decir, no, pues pero esto no, pues no, no va a dar, no era sin querer, no quería esa persona hacer esto. Y, o sea, nos saltamos todo y de prepo se dan cuenta que están haciendo al hablar así, están afirmando que hay acción y de prepo están diciendo que tal vez es culpa, una culpa inconsciente, incluso eso están afirmando en otras palabras, con la sola palabrita, no quería, pero no ve. Entonces, perdón, eso es lo que hay que darnos, eso hay que darse cuenta, ¿sí? Por eso les digo, hay que nunca, o sea, tratar de tener bien en claro qué se estudia en cada filtro. Tal vez no les mentiría si les digo, saber a detalle, acordarte qué dijo tal autor. Eso no importa, el tema más es práctico, no decir, a ver, en la acción me importa esto, en la tipicidad me importan dos tipos de tipicidades, ¿no? Por esta razón, o sea, conocer realmente los fundamentos básicos, ¿ya? Entonces, por eso existe el filtro de tipicidad, ¿no ve? Porque quiere garantizar que realmente esa acción que hemos identificado previamente realmente haya, por ejemplo, puesto en peligro un bien jurídico. Por eso es que las preguntas que les pongo aquí son importantes. ¿Qué es lo que persigue una tipicidad objetiva? Lo que persigue, como les digo, es identificar qué relación hay entre una acción y un resultado. Esa relación no nos importa cualquier relación. Nos importa que sea una relación de imputación objetiva. Tal vez ese término les suene un poquito más. La imputación objetiva es fundamental en nuestro ordenamiento, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tratan de identificar al estudiar tipicidad objetiva, ¿ya? Entonces, quieren saber si realmente el resultado, perdón, puede ser imputable de forma objetiva a la acción. ¿Cómo llegamos a saber eso? También mediante preguntas. Se dan cuenta que se parece al mecanismo anterior, ¿no ve? Mediante preguntas. En este caso van a ser también dos. Miren, vamos a decir, ¿la acción creó un peligro a un bien jurídicamente protegido? Eso es lo primero que te vas a poner a pensar. Después vas a pensar, ok, sí, ha creado un peligro. Entonces ahora me preguntaré si el resultado realmente responde directamente a la acción o en otras palabras, si el peligro ha sido concretado. Si yo, por ejemplo, imagínense, por decirles, no sé si hemos hablado del caso, digamos que yo tengo un vecino, hemos hablado de ese caso, que tengo un vecino que me cae mal y que estábamos en una fiesta y me ha dado un puñete y después vino una ambulancia, después la ambulancia se chocó, así. ¿Hemos hablado de este casito? Sí, doctora. Doctora, perdone, en ese caso que usted está planteando ahorita, ¿el delito sería preterintencional? No, no necesariamente, ¿no? Porque el preterintencional te sale mucho más allá de tu voluntad, ¿te das cuenta? Necesitas un dolo diferente. Pero por decirte, para recordar tipicidad, Vi, eh, ni siquiera nos complicaremos con una preterintencionalidad. Trataremos de acordarnos, digamos, los primeros pasos, ¿te ubicas? Antes de discutir una intencionalidad posterior.
¿Te parece? Y vas a ver, después podemos llevar hasta más allá para ver si se puede aplicar. Pero por decirles, en el ejemplo, no ve de nuestros amigos que el señor viene, mi vecino que no le caigo bien, yo tampoco lo soporto, a la calle, yo le grito, él sale, me tira un puñete. ¿Se acuerdan? Me lastima, pero no mucho. Yo soy mucho más, no sé, pues más rápido, más capo. Le doy un puñete, lamentablemente se cae, se rompe su cabeza, viene la policía, todo un show. La ambulancia, ¿verdad? Se lo llevan por manejar rápido, pues se pasa un semáforo o algo así, se chocan, encima le dañan la bici bien dramático en nuestro caso, ¿no ve? Le dañan la bici a un chico y encima por el choque este mismo señor, además de que está rota su cabeza, pucha, se fractura su muñeca por agarrarse. Y bueno, obviamente se complica todo porque la familia agarra y te quiere meter todo a ti. El ciclista también, porque la familia dice, yo no voy a responder por nada de esto, ¿no? El que ha empezado todo este problema es este tipo, ¿no? Entonces el ciclista más te denuncia a ti por daños porque su bici era muy cara, ¿no? Entonces, además que te denuncian no solo por lesiones leves, sino gravísimas o graves, como ustedes quieran, por la rotura de la muñeca rota. Ok, entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Estamos ante un delito o no? Entonces, lo que yo quiero que siempre se acuerdan es tratar de aplicar teoría del delito. Es decir, por ejemplo, en nuestro caso hay acción, identifico acción. ¿Cuál sería mi acción? Creo que ya lo hemos hecho todavía en la anterior clase, en el mismo ejemplo. ¿Cuál sería mi acción? ¿Cuál es el movimiento exterior que yo quiero investigar? El golpe, pues, doctora. El golpe al vecino. Perfecto, hemos identificado. Mi acción es, ¿hay alguna causa de exclusión? ¿Hay acto reflejo? Sí, doctora, porque al principio usted, bueno, usted comenta de que no había la intencionalidad de generar todo eso, sino que la persona, para defenderse a la agresión del vecino, ha tenido una reacción mucho más pronta y eso ha generado todo el conflicto en sí. Está bien, pero eso, si tú quieres, es un diagnóstico de todo, ¿no? Tú estás diciendo, sí, no, pero era de tal vez defensa propia, pero como te digo, trata de seguir como que desde el principito, así, como te digo, respondiendo a estas preguntas para que recordar cómo es el caminito. Antes de, digamos, por ejemplo, hasta ahorita no estamos estudiando ninguna legítima defensa, simplemente queremos saber si tenemos una acción que sea relevante para el derecho. Entonces, hemos identificado que es golpear a una persona. ¿Eso es un acto reflejo, el golpear a una persona, Vi? Es dependiendo de la situación, doctora. Golpear a una persona puede responder uno a la voluntad, dos al instinto de preservación. Pero realmente, por ejemplo, dar un puñete, que es un movimiento totalmente voluntario, no responde a un acto reflejo, ¿no? Eso es algo que ha sido discutido en doctrina también mucho tiempo. Por ejemplo, un acto reflejo es algo que sale fuera de tu ámbito voluntario. Es tan automático, tan mecánico, que tú no tienes posibilidad de modificación de la respuesta. Entonces, el hecho de tú dar un puñete a una persona que te da otro, realmente pasa por una decisión. Puede ser muy rápida, pero no cataloga como un acto reflejo. Entonces, ¿me siguen? O sea, obviamente esto es bien interesante en doctrina, ver, ¿no? Como las Doctora, posturas y todo, pero sí, Hernán. ¿y no sería emoción violenta a la reacción? Si te das cuenta, igual. La pregunta sería, a ver, la emoción violenta, el actuar en emoción violenta puede calificar como una causa de exclusión. Perdonen un ratito, por favor. Perdón, por favor, aquí enloquecieron un ratito. Eh,
eso, Hernán, o sea, digamos decir, ¿qué es emoción violenta? Es un estado que realmente perturba tu forma de reaccionar frente a algo. No califica como una causa de exclusión, o sea, no está reconocida como una causa de exclusión. Puede modificar tu voluntad en algún sentido, puede condicionarte a actuar de una forma muy diferente, pero eso no significa que no tengas acción. No sé si me sigues. Sí, ¿no? Pero la emoción violenta, digamos, o sea, tiene un lapso de 10 segundos para catalogarlo si es que entraría en exclusión o estoy mal. No, por eso te digo, por más de que sean 10 segundos, el hecho de que tú hayas, clásico ejemplo, disparado a la esposa que acabas de ver que es infiel, por más de que hayas actuado en emoción violenta, que obviamente ya sabemos que tiene que ser respaldada y no sé qué, eso, ¿qué tiene que ver con la acción? ¿Discutes si hay acción o no con emoción violenta? Realmente tú podrías decir, ah, no hay acción. ¿Te das cuenta? O sea, no tiene la figura jurídica de emoción violenta afecta tu capacidad de comportarte frente a una violación, pero no pone en discusión nunca que no exista acción. Existe la acción, pero el tema es que tú has tenido alguna injerencia en tu forma de reaccionar, puede ser en la amplitud, en la fuerza, en la pertinencia, en la proporcionalidad que te ha modificado eso, pero no es que estás diciendo que no hay acción. Doctora, perdón, en ese caso de la emoción violenta, entonces tendríamos que decir que es una acción culposa, pero que la culpa sería inconsciente. Por ejemplo, si la emoción violenta se estudia a nivel de culpabilidad. Por ejemplo, tú lo que me estás hablando ahorita es discutir tipicidad dolosa culposa. Quería o no quería. Si tú en estudios de emoción violenta, generalmente el dolo está totalmente marcado. Yo quería y sabía, a no ser que hay algunos estados de inconsciencia, emoción violenta que son, que pueden llegar a ser estados de inconsciencia absoluta, pero serían demasiado, pero así demasiado, como blackouts, ¿no ves? ¿Se ubican? Pero generalmente los estados de emoción violenta se estudian en este último filtro, porque realmente ese momento, esa emoción tan fuerte no te ha permitido actuar de acuerdo a lo que tú sabías. Pero tú siempre vas a saber y siempre estás consciente de que matar a alguien, disparar a alguien está mal. ¿Se dan cuenta? Por eso es Doctora, Marco. sí, a ver, sobre lo que le estoy entendiendo, me voy voy a apelar a lo anterior que decía usted. ¿La acción anterior era evitable? O sea, es una pregunta que viene a este caso desde mi punto de vista. Entonces vamos a determinar la acción, ¿verdad? Obviamente que era evitable, ¿sí? Ahí puede entrar cualquier sugestión, reacción violenta, qué sé yo, tantas cosas, pero eso no nos sirve de nada, ¿verdad? Lo que tenemos que identificar si esa acción anterior podía evitarse y no llegar hasta el golpe que ha producido un daño. Entonces, cuando ya se produce el daño, ya hay una acción. ¿O no? ¿Estoy mal, doctor? No está bien, pero no te olvides que la única posibilidad de que recurras a la acción inmediatamente anterior que tenemos acá, la única posibilidad, Marquito, es que si estás ante un estado de exclusión. Porque ahí recién el derecho te pide un doble check. Porque antes, si de prepo tú dices, aquí no hay causa de exclusión, no tienes por qué volver a preguntar, ni tienes por qué recorrer hasta otra acción. ¿Te das cuenta? En el caso del golpe, la pregunta primerísima que tenemos que saber es identificar si estamos ante un estado de inconsciencia, un acto reflejo, una fuerza física. Y aquí la respuesta, como les digo, por ejemplo, un acto reflejo no podría ser, no está considerado así. El golpear a una persona no es una respuesta automática. Un estado de inconsciencia no estamos, la persona está totalmente consciente de que está golpeando a alguien y no estamos siendo objeto de fuerza física irresistible. Nadie me Y, está...
Hernán. Ahora, entonces, no podría catalogarse, bueno, para todo esto, la acción, entonces tendría que ser directamente relacionado con voluntario e involuntario. No sé, o sea, ese lugarcito no lo estoy hallando porque la acción tiene que ser voluntario, con ganas de, y no con exclusión. Claro, es que hay una diferencia, como les digo, sutil, pero sí una diferencia entre tener una voluntad de hacer algo y tener una intención de hacer algo. Es diferente que yo diga, yo he sido objeto de un empujón, que yo diga, yo quería empujar a alguien. Entonces, por eso les digo, para no tener problemas con este tema de voluntariedad versus intencionalidad, es que existen las dos categorías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes, para saber si hay alguna acción sujeta a análisis, o sea, para saber si realmente pueden avanzar en la teoría del delito, no tienen que preguntarse jamás en la acción si quería o no quería. ¿Se dan cuenta? Porque eso de querer hacer algo o no, se dan cuenta que es algo mucho más subjetivo que físico. Eso de querer hacer algo o no es intencionalidad. Mientras que el que yo físicamente no participe de algo se entiende como acción voluntaria. Entonces, para evitar esa confusión, para discutir voluntariedad, porque exterioridad es más fácil, ¿no ve? Pero voluntariedad precisamente para no tener problemas con intencionalidad, para no tener problemas con otras, justo las cosas que ustedes, por ejemplo, ahorita les ha preocupado, la doctrina nos ayuda a establecer estas tres simplemente preguntas que sí son reconocidas como las únicas posibilidades en que realmente podemos afirmar que mi acción es básicamente involuntaria, lo que no tiene nada que ver con que diga que no quería o sí quería. ¿Se dan cuenta? No estoy hablando de intencionalidad, sino de que físicamente yo no estoy participando voluntariamente del tema. Doctora, disculpe, dentro del marco de la intencionalidad, entonces podríamos decir que la distinción entre la culpa inconsciente y la consciente tendrían algún tipo de relevancia jurídica o solo serían una aclaración conceptual. Realmente la diferenciación y primero que probarla es casi imposible, ¿no? O sea, probar la diferencia entre culpa inconsciente y consciente es casi, casi imposible, pero obviamente puede ser. Y lo único que te sirve en aplicación en tribunales es para poder pelear algún atenuante, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero después al margen, precisión mayor no hay. Y es más, nuestro código es tan breve en la definición que también se queda corto, ¿no? Por eso es que tú vas a ver que te va a resultar muy difícil distinguir entre culpa, digamos, consciente y dolo eventual. O sea, es como, y ahora, ¿cuál es la diferencia, no? Y eso responde a la problemática en la redacción del código, ¿no? Pero se dan cuenta que intencionalidad, volviendo un poquito a la pregunta de Vivian, perdón, no sé si te respondí bien. Sí, doctora. Entonces, y esa intencionalidad que ahorita me pregunta Vi, es una discusión de tipicidad subjetiva. Lo que es importante, imagínense, si ustedes en un caso pueden afirmar de prepo que no tienen acción, el incidente o la excepción o el mecanismo jurídico que van a presentar va a diferir y puede diferir en algún momento de lo que van a hacer si realmente lo que ustedes están diciendo, aquí no hay dolo. O sea, por eso importa, chicos, por eso importa distinguir en qué momento está. No se trata de, no, pero igual al final, digamos, no vea sido sin querer, no ve, no, o sea, hablaremos bien si realmente estás hablando de sin querer, sin culpa, o tal vez ni siquiera la persona ha cometido una acción para el derecho. ¿Se dan cuenta? Por eso importa. Incluso esto responde a una estrategia procesal. Toda esta, toda esta estructura, si ustedes quieren, se plasma, no sé si alguno ha escuchado, en dibujos de ejecución, por ejemplo, que son muy útiles y que son muy, muy utilizados más que todo en derecho anglosajón y todo, pero en Estados Unidos y más cosas, pero que sí son, en realidad han venido, hubo toda una corriente de capacitación en el sentido con el nuevo código, de explicar qué esa era la idea de cómo se quería hacer. Les estoy hablando de todo 2000 para adelante. ¿Ya? Y entonces,
Porque como abogado es muy diferente que tú te prepares para un proceso o un juicio con una defensa específica de legítima defensa, digamos a nivel de antijuridicidad, donde tú vas a saber que el Pepito, el Juan y la María son tus principales y más importantes testigos, que decir aquí yo estoy defendiendo que realmente no tengo ni siquiera acción o aquí hay un error de tipo a nivel de tipicidad. Eso responde también a o sea, va a afectar su estrategia procesal. De ahí viene la importancia, como les digo, no se trata de ahorita agarrar y tener un tema teórico, ¿no? Eh, por decirles, acordarnos, recordar las teorías, cómo ha evolucionado. No, o sea, eso cada uno puede volver a leer, ¿no? Ahorita la cosa es prácticamente qué necesitamos acordarnos de teoría, ¿sí? Entonces, ¿les parece? ¿Seguimos? ¿Sí? Sí, doctora. Ok. Entonces, a ver, en tipicidad objetiva lo que decíamos era que, ya, yo les estaba diciendo que para poder entender, perdón, el tema de la tipicidad, yo les decía que pensáramos en este otro ejemplo. Entonces ahí yo les decía, bueno, el golpear a alguien, hemos identificado la acción, el golpear a alguien no es un estado, no es un acto reflejo, no es una fuerza física irresistible. ¿Qué sería nuestra respuesta a diferencia de lo que proponías, Marquito? Aquí sería nuestra respuesta no. No tengo ningún estado, ningún acto, ninguna fuerza física. Por lo tanto, nunca voy a entrar a esto. ¿Te das cuenta? Directamente voy a decir, aquí tengo acción. No hay ninguna causa que me excluya la acción. Netamente estoy ante una acción. Entonces sigo investigando, sigo preguntando. Tengo tipicidad objetiva, ¿no ve? Entonces aquí lo que me voy a preguntar, yo les decía, el objetivo es lograr reconocer una imputación objetiva que exista, porque esa es la única relación que nos importa, es relevante para la tipicidad, ¿no ve? Entonces nos vamos a preguntar si la acción ha creado un peligro en bien jurídicamente protegido. Entonces ahí nos ponemos, el golpear a alguien crea un peligro, un bien jurídicamente protegido, por ejemplo, a la integridad corporal, pone en peligro ese bien jurídico. Sí, ¿no ve? Entonces después vamos a preguntarnos, el resultado, o sea, la cabeza rota, por ejemplo. Acuérdense que estamos tratando de ver de tu amigo realmente si él va a tener problemas por las lesiones de su cabeza, ¿no ve? Por las lesiones, imagínense leves, digamos, que estuvieran catalogadas como leves, eso estamos investigando, si realmente él va a responder por eso. Entonces la pregunta a esta respuesta sería el resultado, o sea, la cabeza rota responde directamente a la acción. Sí, ¿no? Porque decoro el puñetazo y yo he creado le he roto la cabeza, digamos, ¿no? Entonces el peligro sí ha sido concretado. Entonces, si nuestra respuesta es sí, o sea, supuestamente hemos identificado una imputación objetiva, vemos que hay tipicidad, podemos decir que tenemos tipicidad objetiva o lo que equivale a decir que tenemos hasta ahorita una acción típica objetiva, ¿sí? Por otro lado, si nos contestáramos no, por decirles en el mismo ejemplo, si queremos defendernos de las lesiones gravísimas que se han vuelto por la fractura de la muñeca, nos preguntaríamos, ¿el golpear a alguien crea un peligro en bien jurídicamente protegido? Sí, a la integridad corporal. Ok. El resultado, es decir, el que yo me rompa una muñeca ha sido directamente resultado ocasionado por mi acción de golpearlo. No, no ve, porque la acción, que lo único que yo he logrado hacer con el golpe es romper una cabeza. La fractura ha respondido a otras circunstancias. Entonces, la respuesta aquí va a ser no. Aquí, si bien tengo sí aquí es no. Es suficiente para irnos por el no. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a decir no, aquí está fallando, no hay Doctora, Barquito. ahí, pero no puede haber doble efecto. ¿En qué sentido digo doble efecto? Si yo he dado golpe y el individuo ha caído, bueno, como bien está poniendo el ejemplo, usted se rompe la cabeza y también se produce una fractura de muñeca, porque ha caído. Claro, ¿O pero no? en nuestro ejemplo, la fractura de muñeca responde al freno abrupto de la ambulancia o del auto. Excelente, doctora, siga nomás.
¿No ve? Si entramos a la otra opción, podría ser bajo un tema de preterintencionalidad, como decía Vivian al principio, que te golpeó la cabeza, vas al hospital y el golpe en tu cabeza deriva en un tumor y un derrame. Entonces ahí decías, uy, o sea, sí, yo he creado esto, pero este resultado posterior no era querido por mí, pero sí soy responsable. Entonces ahí tendrías un atenuante y entramos al ámbito de preterintencionalidad. Pero, por ejemplo, ahorita, como les digo, respecto a la fractura, podemos responder que la fractura de muñeca responde directamente a la acción del golpe, no. Por lo tanto, se dan cuenta que respecto a las lesiones gravísimas, digamos, que me quieren poner, no tengo tipicidad objetiva. Entonces, hasta ahí tendría que ser nuestra defensa. O sea, en ese sentido tendría que ser la defensa. O sea, digamos, en relación a ese marco. Perdonen un ratito. Ok, perdón. Entonces, ya tenemos acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es no, entonces no tenemos tipicidad y eso ni siquiera ya cuando no tienes, por ejemplo, hay alguna traba, ni siquiera ya llegas a tipicidad subjetiva, no tiene sentido, ¿se dan cuenta? En algún momento que ustedes en algún filtro tengan una respuesta que no, o sea, que no confirma la categoría, ya no es necesario seguir. Entonces, este caso, por ejemplo, respecto a las lesiones gravísimas, perdón, moriría ahí. Lo mismo, por ejemplo, el ciclista. Está tu amigo denunciado por daños, ¿no ve? Y quieren que le paguen su bici. Llegaríamos hasta este momento a responder y decir que el hecho de que se rompa una bici no es el resultado directo de mi puñete. Por lo tanto, no hay tipicidad objetiva. ¿Sí? Entonces, de esa forma no procede, no avanzaría para nada el tipo penal de daño. ¿Sí? Entonces, eso pasa. Ahora, por ejemplo, seguiremos como con el tema de subjetiva. Respecto a las lesiones leves, hemos dicho que, digamos, sea lo de la cabeza. Entonces, ahí sí tenemos tipicidad objetiva, ¿no ve? Hemos creado un peligro y el peligro ha sido concretado. Entonces, ahí empezamos a preguntarnos subjetiva y aquí sí discutimos intencionalidad. Entonces nos preguntamos dolo, ¿no ve? Dolo, ustedes saben qué es saber y conocer, ¿no? Eso también está en el código. Mientras que la culpa es una infracción del deber de cuidado. Es mucho más que decir sin querer, ¿no? O sea, tiene muchas más complejidades, ¿no? Pero básicamente necesitamos nosotros identificar que una persona está obligada a cuidar algo. Por eso se habla de un deber de cuidado. Por eso es que no toda persona, es esa el acordarnos de esto, chicos, sí nos ayuda a diferenciar entre un accidente y una culpa, ¿no veo? O los casos fortuitos y demás, porque en la culpa tiene que haber una posición realmente de un garante, o sea, tiene que haber una posición de que tú tenías el deber de cuidado, de haber cuidado algo, de haber observado, de haber acordado, de ver, ahí en temas, ¿se acuerdan? Temas de impericia, ¿no ve? También entran. Entonces, en esta categoría nos preguntamos dolo y culpa. Sabemos lógicamente que en nuestro código podemos recordar que hay dolo directo, lógicamente. Hay un problema entre la redacción de un posible dolo indirecto que más los autores lo reconocen como dolo eventual. Y en la culpa también tenemos consciente e inconsciente. Y como le decía Vivian, hay una confusión realmente muy doctrinal, ¿no? Entre culpa consciente y dolo eventual, ¿no? Pero bueno, eso ya son temas más teóricos. Lo que nos tenemos que acordar es que en lo que estamos analizando tenemos que evidenciar si la persona sabía y quería. Si podemos evidenciar eso, pues estamos ante dolo. Si nos falla alguno de esos, es posible que estemos ante culpa. Y no siempre es que si no hay dolo hay culpa. Puede ser que no haya nada, ¿no? Que tenemos un error también ahí. Pero básicamente tenemos que preguntarnos eso. Entonces, por ejemplo, al momento de yo dar el puñete, o sea, ¿lo hago de forma dolosa o culposa? Porque esa es la acción que estamos investigando, ¿no ve? Yo creo que es de forma dolosa, doctora. Totalmente con conocimiento y voluntad, ¿no ve? O sea, yo sé que te estoy dando un puñete
y yo te quiero dar un puñete. No, no, no se, no, o sea, no pueden confundirse, chicos. Ah, pero es que yo le he dado porque me ha dado. O sea, no estamos para nada tratando de ni de condenar ni salvar a alguien. Estamos analizando de forma objetiva una acción y estamos viendo que esa acción de nuestro amigo es dolosa porque él sabe y quiere, ¿sí? Él sabe lo que está haciendo y quiere hacer lo que está haciendo. No significa siempre que, como les digo, el dolo eventual sepas el resultado final. Puede ser simplemente que digas, puta, le doy un puñete, uy, y si lo mato, ay, ni modo, ¿no? Puede ser, o sea, te puedes imaginar que puede pasar algo, igual lo asumes, asumes las consecuencias, digamos. Por eso les digo, no vamos a discutir clases de dolo, lo que sí, básicamente sí quiero que se acuerden es que esa es la forma, lo que se discute, ¿no? A nivel de dolo, conocimiento y voluntad. Entonces, en nuestro ejemplo, tranquilamente tenemos dolo. Entonces, por lo tanto, pasamos a la siguiente categoría. Pasa lo mismo de siempre. Si ya identifican dolo, lógicamente el hablar de culpa ya no tiene sentido. ¿Sí? Porque ya identificaron que hay dolo. Entonces, después pasamos a la antijuridicidad. Ustedes acuérdense que la antijuridicidad nos sirve para realmente distinguir si una acción es antijurídica, si realmente es. No me refiero a que esté en el código, no, si está típica o no, o sea, es como que, ah, pero si está en el código debe ser pues ilegal. No es esa clase de tipicidad. A eso eso se entiende como tipificación, digamos, ¿sí? Esto es tipicidad, chicos. Y para saber si realmente alguna acción es contraria a derecho, en este filtro hablamos de causas de justificación. Y aquí viene lo que también seguro se acuerdan como legítima defensa, el ejercicio de un oficio, de un deber, ¿no ve? Cumplimiento de un cargo, de un deber, ¿no ve? Ejercicio de un cargo, diré. Y también viene el estado de necesidad. Estas tres también están en el código, ustedes las pueden leer, recordar y demás. Lo que básicamente nomás nos tenemos que acordar es que lógicamente estas causas, si se comprueban, hasta pueden excluir la responsabilidad y que cada una de estas causas tienen requisitos. Generalmente muchos coinciden, ¿no? O sea, como que las tres causas de justificación comparten algunos de estos requisitos. Por ejemplo, en el tema de actualidad, de necesariedad, de acción injusta, eh, comparten estos requisitos y que tienen y que están también determinados en el código. Incluso en nuestro código ustedes pueden ver que hay diferentes tipos de estado de necesidad, ¿no? Excluyente, exculpante y demás. O sea, esto ya no lo vamos a ver. En legítima defensa también están en su propia redacción, se pueden evidenciar las características que tiene que tener una legítima defensa, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por decirles, si estamos ante una causa de justificación, funciona como los otros filtros. Si, por ejemplo, yo pienso que estoy ante una, o sea, si yo he actuado bajo una legítima defensa, mi respuesta será, ¿estoy ante una causa de justificación? Sí. Por lo tanto, si el derecho me justifica, ¿sí? Bien. No, perdón, doctora. Ay, Activado por error el micrófono. no te preocupes. Entonces, si decimos sí, estamos ante una causa de justificación, pues la respuesta va a ser que obviamente no tenemos antijuricidad. Por eso podemos decir que mi acción, si bien es típica, no es antijurídica. En otras palabras, estamos diciendo mi acción se encuentra justificada. Al revés, si no tenemos ninguna de estas causas, mi respuesta va a ser no. Por lo tanto, mi acción es antijurídica. Y así sigo al siguiente filtro. En un ejemplo, por decirles, imagínense que el clásico ejemplo del amigo, de un enemigo, digamos, que están saliendo de una fiesta y tú estás una cuadra más adelante y ves que de repente la otra persona te está gritando, que está totalmente, se ve que evidentemente está borracho y tambaleándose, que te grita, que te va a matar y se dirige a ti, ¿no? Como puede en zigzag, pero se dirige a ti, ¿sí? Entonces, tú, digamos, llega obviamente a aproximarse apenas a vos y tú agarras y él te intenta dar un puñete, como que te logra dar un poco, pero tú agarras y le das también, ¿no? Y obviamente tú le das muy fuerte, pero tú no estás con ningún trago encima. Y la pregunta es ahí, ¿tú actuaste en legítima defensa? ¿Tu acción fue, por ejemplo, la agresión fue actual, fue ilegítima, fue proporcional? ¿Será lo mismo si tú agarras a una persona, viene con un cuchillo y tú le das un disparo?
Se dan cuenta, esos son los requisitos de una legítima defensa, que tiene que ser actual. No puedo, por ejemplo, decir, es que ayer me ha gritado, él me ha dado un puñete ayer, entonces yo por eso le he dado un puñete hoy, ¿no? Entonces yo he actuado en legítima defensa, me he defendido. O sea, por ejemplo, esa agresión no es actual. Tiene que ser una agresión inmediata. También tiene que ser proporcional, como les digo. En el caso del ejemplo, tranquilamente yo podría eh, seguir andando y no necesito causar la agresión. ¿Se dan cuenta? El quedarme ahí y esperar y responder a una agresión ya no la hace ilegítima, ¿sí? Tú podrías haber rechazado esa agresión de otra forma. Por eso es que tiene que ser totalmente inevitable, ¿sí? Esas son por ejemplo, ¿no? Los requisitos de una legítima defensa. ¿Se Doctora, entiende? perdón, en el caso de la legítima defensa, entraría por decir en que la persona que ha sido agredida haya desencadenado de alguna manera el ataque, que haya iniciado con algún ataque verbal. Ese te causa muchos problemas a la legítima defensa porque esa agresión ya la vuelve legítima, porque la otra persona a su vez estaría reaccionando a una agresión previa. Entonces, si tú empiezas gritando y la otra persona te da un puñete y tú le das otro puñete, tú has formado parte de la primera desencadenado, como tú dices. Entonces, habría que analizar las acciones de, como siempre, bajo la teoría. ¿Qué haríamos? Identificaríamos qué acción estás tú pensando que es ilegal. Los insultos. A ver, veamos, tengo acción, ¿te das cuenta? Y la sometes también a la teoría del delito, pero básicamente es una de las principales características que desechan la ilegitimidad de una legítima defensa, ¿no ve? Porque tú hubieras Doctora, provocado, ¿no? David, doctora, para que sea considerada legítima defensa, también tiene que estar cuidado el bien jurídico protegido, ¿no? querido David, se cortó, también tiene que qué con el bien. O sea, para que sea considerado que es en legítima defensa, tiene que estar en riesgo nuestra integridad, tiene que estar, por si tenemos que estar corriendo peligro de perder la vida, de sufrir una agresión, ¿no? Puede existir un error en la legítima defensa también, que ustedes se acordarán que se entiende como un error de prohibición, a diferencia de un error de tipo. ¿A qué me refiero? Yo puedo pensar de forma equívoca, o sea, me puedo estar equivocando que estoy corriendo, que está en riesgo mi vida. Con eso te respondo que te das cuenta que no necesariamente tengo que estar totalmente seguro. Puede ser que yo actúe pensando que me estoy defendiendo de un amigo que me está sorprendiendo en mi casa y yo pienso que es un ladrón y le rompo la cara, la nariz. Le disparo a una persona que me está disparando, apuntando con una pistola de agua. ¿Te das cuenta? O sea, evidentemente para que haya una legítima defensa correcta, sí debería esta agresión ser evidente, real, ¿no? Que esté amenazando algún bien jurídico, no siempre tu vida, ¿no? Puede ser tu integridad corporal, tu propiedad, ¿no? Algún bien jurídico. Pero no es que la desecha totalmente, como te digo, sino que puede haber algún margen de estar en un error, lo que lógicamente terminaría excluyendo una legítima defensa, pero no sus efectos. Entonces eso como que también te ayuda. Por eso no te respondo de que, ay, sí, como sea, tiene que poner en peligro, porque hay un margen en el que puede ser o sea, vas a beneficiarte en algo de una consecuencia de una legítima defensa, digamos. ¿Te ubicas? Doctora, por ejemplo, en el caso de la legítima defensa, si no me equivoco, es defensa propia y la de terceros. ¿En Correcto. qué, en qué caso podríamos decir que el tercero ha desencadenado un ataque y ya no se consideraría como legítima defensa de un tercero? En realidad, si tú actúas bajo una legítima defensa de un tercero y ese tercero realmente no está sufriendo una agresión, estás de nuevo en un error. O sea, tú puedes tener un error tanto en tu legítima defensa como en la legítima defensa de un tercero. ¿En qué casos podrías específicamente decir? En los mismos casos en los que tú podrías también equivocarte, en que la persona se crea falsamente, esté equivocada también ella a su vez, en que está en una situación de peligro. Entonces, como que te hace equivocarte a ti también, ¿no? De que la defiendas y nunca estuvo.
¿no? Entonces ahí se tiene que discutir cuál es realmente el conocimiento y cuán vencible es el error de la primera persona para recién discutir tu legítima defensa. ¿Me sigues? Sí, doctora. Ok, entonces eso es lo que nos pasa a nivel de antijuridicidad y el error de prohibición también es importante estudiarlo porque también tiene posibilidades de exclusión, desde exclusión de toda la responsabilidad como atenuantes, ¿no? Incluso el error de tipo tiene una exclusión y también tiene delito culposo, es decir, que un delito doloso se vuelve culposo. Entonces también son delitos que nos importan, o sea, son relevantes los efectos que pueden tener. ¿Ya? Entonces, de ahí deriva la antijuridicidad. Lo mismo si estoy ejerciendo un oficio, un cargo, eso es como, ¿se acuerdan? ¿No ve? Ejemplos clásicos como el bombero, ¿no? Que está realmente al botar a un niño de un cuarto piso, está, claro que está agrediendo, está causando una lesión o está poniendo en riesgo mínimamente un bien jurídico, pero lo hace porque está ejerciendo un oficio, ¿no? O sea, está tratando de proteger además un bien jurídico mayor, o sea, el niño muere asfixiado o se rompe una pierna, que se rompa una pierna. ¿Se dan cuenta? Entonces, generalmente eso es un ejercicio de un oficio, de un deber, un cargo. ¿Ok? Esto resulta, digamos, interesante cuando se discute cómo funciona esto en estratos de instituciones con dependencia, ¿no? Jerárquica, ¿no? De decir, yo podría alegar que me encontraba en una causa de justificación porque yo como policía, como militar, estaba cumpliendo una orden, entonces yo no soy responsable, entonces ahí empiezan estos problemas y son los que más causan, digamos, o importancia en este caso. En el estado de necesidad, acuérdense que es una situación, ¿no ve? Realmente en que yo inevitablemente voy a vulnerar un bien jurídico, o sea, no tengo otra opción. Como el ejemplo clásico de la bomba, ¿no ve? En el edificio y que tú estás en el edificio y dices, pucha, bota esta bomba aquí al salón de eventos que parece que no hay nadie, pero obviamente no sé si arriba hay personas, probablemente se mueren, o boto aquí al, no sé, al parqueo donde obviamente se van a fundir 10 autos, ¿no? ¿Qué protejo más? ¿El bien jurídico de la vida posiblemente o de la propiedad? Porque obviamente las personas que van a perder sus autos también van a reclamar, ¿no? Se dan cuenta que la persona se encuentra ante una inevitable violación de un bien jurídico. Entonces, cuando esta persona se encuentra ante esa situación, se entiende que está ante un estado de necesidad y siempre y cuando decida proteger el bien jurídico de mayor relevancia, el derecho como que va a justificar su acción. ¿Sí? Entonces, eso también pueden revisar ustedes, acordarse de los diferentes tipos de estados de necesidad que hay en el código, pero igual lo que a mí más me importa es que tengan esto en su mente, decir, no, hay causas de justificación, ¿no? Y eso me afecta a mi antijuridicidad, ¿ya? Entonces, pasa lo mismo, si estamos ante alguna de estas causas, vamos a decir sí y se va a morir aquí porque mi acción no es antijurídica. En cambio, si en algún momento yo digo, no estoy ni ante legítima, ni ante ejercicio, ni ante estado de necesidad, voy a poder afirmar que mi acción es antijurídica, por lo tanto voy a poder pasar a discutir culpabilidad, por ejemplo. ¿Ya? En la culpabilidad, ustedes acuérdense que estoy devolucionándome desde un concepto de simplemente hasta de tipicidad. Antes se estudiaba en culpabilidad, se discutía si quería o no quería. Así era antes, ¿no? ¿Se acuerdan? Teorías causalistas y demás. O sea, en este filtro recién uno se preguntaba, ¿quería hacer? ¿No quería? Porque se relacionaba mucho el tema de, o el propio término de culpabilidad con eso, ¿no? Con intencionalidad. Todo esto ha evolucionando, ha ido cambiando, ha pasado por el juicio de reproche y demás. Actualmente se habla de atribuibilidad. Eso es la palabra clave para acordarse de culpabilidad, chicos. Es decir, que yo pueda atribuir una acción a una persona, ¿sí? ¿Y cómo sé que puedo atribuir esa opción, perdón, a esa acción? También nos ayudan dos preguntas. Me puedo preguntar si la persona conocía lo ilícito del actuar, de su actuar, si tenía conciencia de eso, ¿no ve? Y segundo, si la persona tenía la capacidad de comportarse conforme a ese conocimiento. ¿Sí? Son dos preguntas. ¿Esto en qué deriva? Deriva básicamente pues en discusiones de inimputabilidad, o si quieren imputabilidad, no importa, inimputabilidad, o famosas, obviamente también lo que tenemos, semi-imputabilidad, como se escriba, ¿ya?
semi, pero ya me cachan, ¿no? Entonces, se dan cuenta que aquí es donde se discute eso, si esta persona puede realmente responder ante el derecho. No estamos diciendo que ya no hay acción, no estamos diciendo si quería o sabía, ya sabemos eso. Precisamente hemos llegado a esta etapa porque estamos seguros que hay acción, sabemos que esta acción es típica, hemos confirmado que es antijurídica y nos falta decidir ahorita si la podemos atribuir a la persona. Si realmente la persona se le puede reprochar, se le puede juzgar, se puede decir, usted tenía toda la posibilidad de actuar diferente y no lo hizo. Por eso el derecho lo castiga. Eso es lo que le estás diciendo en culpabilidad. Entonces pónganse el ejemplo clásico de una persona que le gusta prender fuego a las cosas y en realidad no es casi inevitable para ellos, ¿no ve? Los piromaniáticos, eso es, ¿no? Pirómanos, ¿cómo es? Estos, entonces, imagínense que ellos, uno de ellos prende pues a una cosa electrónica, una tienda y causa un incendio tremendo. Entonces, si se dan cuenta, nos preguntaríamos, ¿hay acción? Se le ha visto a esta persona que ha ido, se ha entrado y ha empezado a jugar con trapitos, con cosas así, porque le gustaba estar jugando ahí y para aprender. Ese exterior, sí. Hemos visto, ¿hay un acto reflejo? No. ¿Hay una fuerza física? No. ¿Hay un estado de inconsciencia? Tampoco. Por lo tanto, tenemos acción, ¿verdad? Vamos a hablar de la tipicidad. En tipicidad objetiva, nos preguntamos relaciones entre acción, resultado. La acción de jugar, de prender con fósforos, o en realidad de hacer fuego, si ustedes quieren, pone en peligro un riesgo, o sea, crea un peligro, un bien jurídicamente protegido, claro, sí, a la propiedad, básicamente, también puede hasta a la vida poner en riesgo, ok. El resultado, o sea, el boliche quemado, la tienda quemada, ¿ha sido resultado directo? Sí, ha sido. Tengo tipicidad objetiva sin problema alguno. Ahora me pregunto si tengo tipicidad subjetiva. La persona sabía, tenía dolo, sabía que estaba quemando. Tú le vas a entrevistar y seguro te va a decir, sí, pues o sea, sé que estoy quemando. ¿Querías quemar? Sí, me encanta quemar, ¿no? Es algo que hago, siempre es mi hobby, te va a decir, ¿no? Entonces tenemos dolo. ¿Se dan cuenta? Entonces, listo, pasamos a antijuricidad. ¿Actuado en legítima defensa? No, no ve. ¿Ejercicio de un oficio, deber? No. ¿Estado de necesidad? Tampoco. Entonces, venimos acá y nos preguntamos, ¿la persona conocía lo ilícito? Tú si le preguntas a una persona y te va a decir, sí, o sea, yo sé que está mal, ¿no? Yo sé que puedo causar daños, ¿no? Esto me ha traído problemas toda mi vida, así te va a decir. Conoce lo ilícito, está consciente. ¿Cuál es el problema? Que esta persona no tiene capacidad de comportarse de acuerdo a eso, porque tiene precisamente este trastorno, enfermedad. No me animo con riesgo a equivocarme, ¿no? Porque no soy especialista en el tema, pero digamos que es un trastorno, ¿ya? O sea, una enfermedad, creo. No puede comportarse de acuerdo a su conocimiento. Eso le falla. Por eso es que va a ser una persona en lo posible semi-imputable. ¿Se dan cuenta? Porque no se le puede, no es lo mismo a castigar a una persona que sabe lo que está haciendo y tiene toda la posibilidad de hacer algo diferente. Mientras que hay personas que generalmente por trastornos mentales les causa esta deficiencia en su comportamiento. ¿Sí? Entonces es aquí donde se discuten conceptos de inimputabilidad o semi-imputabilidad. Aquí es donde nos van a interesar conceptos que se manejan tanto, ¿no? Que ustedes escuchan que si es psicópata, entonces es imputable. El psicópata es imputable en Bolivia o como porque está enfermo no es imputable. ¿El esquizofrénico es imputable o no? ¿Se acuerdan? No sé si han escuchado alguna vez algunas discusiones al respecto. ¿No? ¿Nadie? ¿Qué O sea, creen, David? doctor, hemos visto esa situación hace tiempo y, eh, por ejemplo, en cuestión de hecho de agresiones, las personas que tienen trastornos estables, ¿no? Sí se les da una sanción, pero no de reclusión, puede ser de aislamiento o de. Doctor, yo sabía que la psicopatía sí se los podía, sí se les podía atribuir la culpa, ya que la psicopatía, si bien es un trastorno mental, no genera alguna alteración en la capacidad intelectual. Exacto.
Se dan cuenta que ahí también, como decía David y todo, depende del trastorno. Entonces, también una cosa importante recordar acá es que la semi-imputabilidad o la inimputabilidad no son sinónimo de enfermedades mentales. O sea, en otras palabras, el que ustedes están en un caso y que se diga que esta persona tiene algún trastorno, alguna enfermedad, no equivale directamente a que tenga esta semi-imputabilidad. Depende qué trastorno es o qué enfermedad, porque precisamente como dice Vivian, un psicópata, por ejemplo, como está totalmente, o sea, él sabe mejor que nadie lo que está haciendo y hasta incluso dicen que lo planean mejor que cualquier otra persona, ¿no ve? Y tiene totalmente la capacidad de hacer algo diferente. El tema es que no tiene ningún interés en comportarse diferente, ¿no ve? Carece de empatía y demás cosas. Entonces, no le afecta, como dice Vivian, la capacidad intelectual. Está totalmente consciente y totalmente tiene toda la capacidad para hacer algo diferente, como les decía. Entonces, un psicópata que sí es un enfermo mental no tiene, no es inimputable, ni siquiera es semi-imputable, es totalmente imputable en Bolivia. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso se discute a nivel de culpabilidad. Obviamente necesitaríamos alguna pericia forense para determinar esto y demás. Pero eso se discute a nivel de filtro de culpabilidad. ¿Ya? Y por último tenemos la punibilidad, porque supuestamente hasta aquí tenemos una acción típica, antijurídica, culpable. Y ustedes van a ver que muchos autores a veces no discuten la punibilidad porque se tratan más de hasta de temas de reglamentaciones, de normativa específica. No se trata tanto de una teoría del delito como tal, ¿no? De examinar, de hacerse preguntas. Simplemente es como un check de que si realmente hay o no alguna exención de pena al respecto. De eso se trata. En nuestra legislación se conocen como excusas legales absolutorias, ¿no? Entonces, podemos ver algunas ahí, yo anoté que me acordé del 359, pero hay otras donde por algunas razones de política criminal más que todo o algo similar, eh, preservación de otras relaciones, por ejemplo, familiares versus el castigo, existen algunas exenciones de pena. Es decir, a pesar de que tenemos una acción típica, antijurídica y culpable, no le vamos a poder procesar o no le vamos a poder aplicar una pena más que todo, porque hay una excusa legal. Hay una normativa, un artículo que nos dice que este tipo de delitos entre este tipo de personas no pueden ser procesados por tales razones. ¿Se dan cuenta? Esas son excusas legales. Entonces, básicamente puede existir una acción típica antijurídica culpable que no sea punible. Y ahí entrará la discusión de algunos autores de decir, sí, pero que no sea punible no quiere decir que no sea delito. Que no logremos aplicar una pena no quiere decir que sea delito y demás cosas en doctrina, ¿no ve? Pero básicamente lo que sí es importante que nosotros nos acordemos que existen estas categorías, que sí hay punibilidad, o sea, hay contenido, hay categorías o figuras jurídicas que sí pueden estudiarse bajo estas excusas legales absolutorias, ¿no? Entonces, por eso es bueno que nosotros siempre no la dejemos ahorita la punibilidad ahí como una categoría que no formara parte. ¿Ok? Entonces, este cuadrito, si les sirve de algo, no tengo problema, yo se los paso. Si quieren, me avisan. No hay problema si les puede ayudar. También, obviamente, cualquier texto anterior, me refiero seguro, tienen por ahí un Villamor, ¿no ve? Ahí clásicos. Ayuda hartísimo. Textos argentinos son muy buenos. Y si es que quieren repasar un poquito teoría. ¿Vi? Por favor, doctora, si podría pasarnos el cuadrito, estaba muy bueno el resumen. Sí, claro que sí, no hay problema. Yo les paso, también tengo unas diapositivas que tal vez están un poquito más amplias, tal vez les pueda ayudar. Obviamente no quiero que se enfoquen en eso, no estamos en penal uno, ¿no? Pero para que alguno quiera refrescar un poquito más, está súper. Ahora igual, se nos ha pasado mucho tiempo, pero tenemos, si todavía los tengo vivos, aprovechemos estos minutitos, por favorcito. En la evaluación, a ver, habíamos tratado de ver lo que más nos importa. ¿Les parece si ahorita hay algo en la evaluación que realmente sea muy ajeno a ustedes? ¿Hay algo que realmente, digamos, ustedes no sé, no estén pudiendo ni siquiera relacionar? Uy, esta no es. Eh, Permítanme, se los voy a poner. Para que de una vez podamos cubrir
dudas, ¿se ubican? Ah, no, ese sí era, che. Ah, no estaba, sí, creo que estaba bien. Nosotros, ahorita con lo que, sí, está bien, pues. ¿Por qué hay estas preguntitas? Se ubican de procedimiento, porque ustedes entiendo que ya han llevado derecho procesal penal, ¿no ve? Entonces, por eso yo he puesto estas últimas, si se dan cuenta, me refiero a la estructura del proceso, desde aquí más o menos para que nos acordemos de cosas como básicas para empezar, ¿no? Entonces, esto lo podemos dejar en paréntesis un ratito porque sí, lógicamente podemos repasar o podemos volver a verlo, nos importa muchísimo igual. Lo que sí les pediría es que de acá para arriba, digamos, como estábamos viendo realmente todo este resto, si tuvieran alguna duda, realmente algo que esté muy ajeno a lo que ustedes se puedan acordar y creo que de esa forma podríamos cerrar la evaluación, queridos chicos, si es que están de acuerdo. Si están preocupados por ahí, pues si hay más cosas, díganme, pero creo que eso nomás vamos a poder hacer. ¿Sí? ¿Me entienden la idea? Sí, doctora, no creo que haya dudas en referente a sus preguntas. En mí sí ha cabido una, pero era al principio, doctora, Ya, súper. referente a que usted hacía mención de que el derecho penal no solamente busca sancionar, busca, como dijo, la solución a la problemática. Sí, sí. Eso, por ejemplo, yo no lo toqué en ejercicios anteriores, como le dije, yo he retomado la universidad y no, no, no hemos hablado jamás de eso, de que sea también una forma de solución a un problema. Sí hemos buscado o sí me han enseñado que era la forma de sanción o de inserción de una persona a la sociedad y la corrección de las conductas o delitos que cometen las personas, ¿no? Pero por lo Claro. demás, todo claro, doctora. Todo claro, sí. Ucha, sí, ese es un tema ya filosófico, ¿no? Y todo así, pero obviamente es como la esencia que hemos olvidado un poquito, ¿no? De que realmente eso es lo que quiere hacer el derecho penal, no solo sancionar, ¿no? Pero sí, o sea, eso, eh, ¿qué te puede ayudar en la práctica a tener un diferente enfoque de litigante, ¿no? Hasta ahí, digamos. Después, mayor discusión, ¿no? Me importa a mí el tema de jurisprudencia penal, que no haya ninguna confusión en las clases de jurisprudencia. ¿Ustedes están relacionados con sentencias? ¿Ya han podido revisar sentencias constitucionales? Sí, doctora, pero más Sí, en el doctor. ámbito civil. ¡Ah! Traidor. Nadie le habla a David. Ya, ¿ves, no? No, por las materias. No hemos revisado tantas sentencias cuando yo llevaba materias penales. De verdad, no, yo te voy a jalar, te vamos a jalar al lado oscuro. Vi, te escucho. Sí, doctor, hemos revisado de todos los ámbitos. ¿De todas las qué? Hemos revisado de tanto civil, penal, constitucional, en todos los ámbitos, doctora. Genial. Entonces no vamos a estar tan peleados, creo yo. Sí, no nos tenemos que olvidar de la jurisprudencia un cacho más ordinaria. O sea, autos supremos también hay que manejar. Hay mucha jurisprudencia también de la corte, diré del Tribunal Supremo que nos importa ya. Entonces no todo es constitucional, aunque obviamente ustedes recordarán la importancia si ustedes quieren, por qué resulta, digamos, más relevante aplicar jurisprudencia constitucional o estudiar jurisprudencia constitucional versus ordinaria, ¿no? Pero bueno, eso es lo importante. En el tema de irretroactividad, sí me importa que no haya duda alguna en que, o sea, no exista confusión en estos conceptos, ¿no? Que pueden parecer muy básicos, pero sí no tenemos que tener problema alguno con el 123 de la Constitución, ¿no ve? Porque ahí se establece la irretroactividad y tenemos que también desde ahora ustedes, chicos, tener claro cuál es
esto afecta mucho a los delitos de corrupción, como ustedes saben, de acuerdo al 123. Entonces, no sé si estamos bien en la concepción de estos conceptos, no sé si se ubican en la sentencia 770, es decir, todo lo que se ha regulado en cuanto a corrupción. ¿Han tenido, o sea, no sé, este debate del 123, si vulnera la legalidad o no? Eso me importa, no tanto conceptos de introducción al derecho, no ve qué es irretroactividad, ¿no? Sino realmente ver la connotación en materia penal. ¿Han visto esto? ¿Se ubica en la problemática o cómo está vigente? ¿No? ¿Sí? ¿Qué está hablando? Por No, ahora, cuestión de retroactividad, David, se te corta. no tan- ahora, doctora. A ver, dale, porque se te escucha clarísimo y así te pierdes y vuelves. Sí, está lloviendo aquí en el Alto. A la pucha. A ver, dale. Bueno, lo que yo he visto en irretroactividad cuando he pasado a materias penales era la cuestión de dar más beneficio al imputado en situaciones, ¿no? En todo tipo de actitudes. Y lo que usted ha mencionado era que también está en cuestiones de corrupción, no se ha visto tanto, pero sí nos dice la ley, ¿no? Que se debe de ver lo que es ya. Tiene que ver. ¿Qué? Perdimos al David. Vi, creo que querías decir algo. El David lo hemos perdido. Ok, la pregunta, o sea, que no puede haber problemas. Mari decía la 11. ¿Este es a 11? Así. Lo que no tenemos que olvidarnos, digamos, es lo que nos importa en materia penal. La ley por esencia, ¿qué es? ¿Es irretroactiva o retroactiva? ¿Cómo es Hernán? Referita. Vivian. Esencialmente es retroactiva, doctora, porque no se puede plantear lo que es la culpa en base a una ley que no está establecida con anterioridad. Entonces, la ley, bajo el principio de legalidad, ¿no ve? Que no hay pena ni delito sin ley previa, precisamente es irretroactiva. O sea, nace de forma irretroactiva. Por eso se dice que por esencia es irretroactiva. Y eso que nos dice este párrafo, en otras palabras, si ustedes ven acá, nos dice la ley, la miércoles. La ley solo dispone para lo venidero. Nos está diciendo, la ley es irretroactiva. Y como si no fuera suficiente, nos dice, y no tiene efecto retroactivo. O sea, nos está diciendo, y no es retroactiva, ¿no ve? Hasta ahí estamos bien, nos acordamos introducción al derecho, no hay problema. Funciona así, ¿no ve? La retroactividad, bueno, la ultraactividad, que no tenemos mucho problema en la ultraactividad, significa aplicar una norma más allá de su vigencia. Esto es típico, ¿se acuerdan de los temas liquidadores, no ve? Que siguen procesando, aplicando, digamos, un código procesal ya derogado, pero siguen aplicando para terminar de juzgar algunas causas retrasadas. Básicamente podríamos decir, están aplicando normativa derogada, entonces sería ilegal. No es ilegal porque se está aplicando ultraactivamente la norma. Se dan cuenta que ahí no tenemos mucho problema, esas son cosas excepcionales. El problema es en retroactividad, ¿sí? El problema el gran problema es retroactividad. Es entender cuándo la retroactividad es legal o no, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos dice la ley es irretroactiva, pero nos dice excepcionalmente es retroactiva. Es decir, la retroactividad es una excepción a la irretroactividad. No es que es ilegal, ¿me entienden? De por sí, sino que es una excepción, pero como excepción tiene que cumplir con reglas. Entonces, excepcionalmente se puede permitir una aplicación retroactiva de la norma, es decir, que se aplique hacia atrás. En otras palabras, que una norma que estoy promulgando ahorita, el 21, quiera juzgar, procesar hechos que tú has cometido en enero. Eso es una aplicación retroactiva.
¿sí? Entonces, si se dan cuenta, por esencia, lógicamente que no es correcta una retroactividad, porque imagínense, permitiría pues hacer leyes al dedo, ¿no ve? Leyes, manipular el ordenamiento. em, Vulnera muchas cosas. El hecho de que yo no sepa que está prohibido hacer algo y que después de unos meses lo hagan prohibido para agarrarme a mí, o sea, se dan cuenta, vulnera muchas cosas. Por eso es que esencialmente la ley no es retroactiva, siempre es irretroactiva. Peor en temas penales, ¿no ve? Pero como les digo, excepcionalmente sí se permite una aplicación retroactiva. Lógicamente en materia laboral porque beneficia cuando beneficia, ¿no? Y aquí viene la parte que nos importa. En materia penal, como decía muy bien David, cuando beneficia. Eh, ¿Qué es lo que no hay duda, queridos chicos? Que la retroactividad siempre se puede aplicar en cuanto se haga bajo el principio de favorabilidad. No existe, o sea, mundialmente, si ustedes quieren, aunque suene exagerado, una aplicación retroactiva desfavorable es ilegal precisamente porque, como es el ejemplo que les daba, imagínense, podrían crear conductas precisamente o solamente para perseguirte a ti. Observan tu comportamiento, ven qué has hecho, ahora crearemos una norma, pues, ¿no? Y lo agarraremos a esta persona con esta norma. Entonces, se dan cuenta, excepcionalmente puede existir retroactividad en favorabilidad. ¿Qué significa en otras palabras? Por eso existe la posibilidad de que si a mí me están, no sé, pues me han procesado por robo y yo el robo lo he cometido hace unos 3 años y me han dado en esos, el 2000, ¿cuándo era? Digamos el 2019, yo he cometido el robo y me han dado, el robo está de 1 a 5, digamos, ¿ya? Entonces me han dado 3. Entonces, yo estoy cumpliendo ahorita mi tercer año, estoy por llegar a mi tercer año, no me faltan meses, digamos que me falta hasta fin de año. Y pero sale una nueva normativa hoy día y dice el robo en Bolivia es máximo de 1 año, digamos, ¿no? Suena loco, pero ya. Esa norma nace como nace cualquier norma, con efecto irretroactivo, o sea, va a regular, debería regular solo y exclusivamente conductas que van a acontecer a partir de mañana, ¿no ve? Porque la ley legisla para el futuro. Pero como está hablando de un aspecto penal beneficioso, le está bajando la pena a un tipo penal y eso obviamente beneficia a cualquier imputado o imputada y obviamente te beneficia a ti porque está diciendo que tú ya habrías recumplido una condena porque incluso ya estás casi 3 años, puedes pedir que se te aplique de forma retroactiva la norma. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque esta norma que está vigente recién el 21 de marzo del 2022, tú estás pidiendo que se juzgue, que se aplique a hechos cometidos el 2019. Pero obviamente tú estás pidiendo eso porque te conviene, porque la retroactividad en materia, o sea, se aplica siempre y cuando sea favorable al imputado o a la imputada. Hasta ahí estamos todo bien, hasta ahí es todo clásico, hasta ahí todo el mundo tiene lo mismo en todas las legislaciones. ¿Me entienden? La excepcionalidad de la retroactividad es posible en el marco de la favorabilidad, que es lo único que permite respetar el principio de legalidad. Y bueno, ya es y 9 minutos. Entonces les dejo con esta idea y podemos retomar desde acá. El problema sugiere o empieza a partir de este párrafo. Si se dan cuenta, nos dice, en materia de corrupción para investigar, sancionar delitos contra los intereses, bla, bla, bla. ¿No ve? Esta segunda parte, que no sé cómo poner otro color. ¿Alguien sabe? A ver, ahí está. Esta segunda parte, no se nota mucho, pero algo es algo. ¿Por qué? Está incluyendo otra excepción más, ¿no ve? O sea, nos dice trabajadores, check. Cuando beneficia al imputado, check. Ahora vamos a poner en materia de corrupción un ratito. ¿Y esa materia de corrupción qué es penal? Sí, claro, es penal, porque estamos hablando de delitos cometidos en el, ¿no ve? Ah, ya, ok. Entonces es una digamos, es otra excepción en materia penal. Se dan cuenta que desde ahí ya tenemos un problema en el momento en que decimos, pero en materia penal se aplica cuando beneficia. ¿En qué parte el hecho de investigarte, procesarte y sancionarte es beneficioso? ¿Se dan cuenta? No sé si me siguen.
Sí, doctora, porque David, ¿por qué es que? porque es contradictorio, doctora. En primera, beneficia al imputado, pero ¿qué pasaría si el imputado está por cuestión de Por cuestión de corrupción, ¿verdad? Claro, es como que tú dices, a ver, sí, está bien la retroactividad, está bien en tema de favorabilidad, la, pero la investigar y pues, sancionarte por delitos de corrupción no es favorable a nadie. O sea, me refiero obviamente a la persona que está procesada, ¿no? No me refiero a la sociedad boliviana, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, desde ahí ya nos hemos pasado un minutito, les pido mis disculpas, pero ¿qué tal si lo dejamos con quedamos con ese pensamiento? Es decir, realmente podemos defender que esta excepción de retroactividad está en un marco de favorabilidad. Y si realmente tenemos dudas de que esto no es favorable, porque a mí por lo menos me parece muy evidente, no solo a mí, ¿no? O sea, esto ya ha sido regulado, ya ha sido también intentado arreglar por el Tribunal Constitucional. Por eso les preguntaba si conocían la 770, que es una sentencia importantísima para ustedes también, sobre todo para este ámbito temporal de la ley penal, ¿ya? Es muy buena. Yo se las voy a pegar también junto con el cuadro, así le dan una lecturita o los que ya la han leído la vuelven a leer. Y que ha hecho esta sentencia trata un poquito de corregir o de interpretar este artículo, ¿sí? Entonces vamos a retomar eso para no tener dudas sobre aplicación temporal de la norma y explicar un poquito el tema de corrupción, cómo se aplica y ahí vamos a cerrar. No sé si hay alguna consultita. ¿Ok? Supongo que no. Ok, gracias queridos chicos. Entonces deseo que descansen. Está haciendo un frío terrible. Aquí también se cayó el cielo. Ya que se abríguense, que descansen. Buenas noches. Buenas Bueno, noches, doctora, doctor. buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Chao chicos. Gracias, doctora. Ustedes. Chao. Doctora, mil disculpas sobre el cuestionario que estaba revisando. ¿Eso tenemos fecha de entrega o es Te cuento que, simplemente personal para el repaso? sí, te cuento que es la evaluación diagnóstica. Te ubicas que se da al principio, ¿no ve? Ah, ya. Esa era la evaluación diagnóstica. Si quieres te la paso igual, si te sirve para, si quieres ir contestando, no hay problema. Ok, Obviamente, doctor. obviamente no hay problema. No, ya no me lo tendrías que entregar. Si quieres también me la entregas, ¿no? Te la puedo revisar, no hay problema, pero ya no porque, o sea, ya no te puedo contabilizar, digamos, porque eso ya hemos reportado y todo. Ya, ya, doctora, me sirve igual para repasar. Sale, Ya, gracias, doctora. listo, que descanses. Hasta Hasta luego, luego, gracias, Doc. doctora. Chao, Rafaelita.